Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo de su canal Peces Beta Colección Hinojosa. Sean bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tocar el tema referente a lo que es un complemento del video que habíamos hecho hace 8 días, en donde hablamos de grupos de Face, comentamos pues que de alguna manera están olvidados, que no hay movimiento en estos grupos. Bueno, en los que nosotros vimos, vamos a ir tocando algunos ejemplos, algunos grupos, pero de dos que vimos, pues vimos que están prácticamente olvidados. Y también hicimos nosotros la diferencia o el comentario de lo que son los grupos y de lo que son los foros. Yo comenté que en lo que son los foros hay mucho más información, donde la podemos encontrar esa información, donde está mejor organizada, como hay un índice. Y en el caso de los grupos de Face, pues realmente la información se pierde muy rápido. La información pues va quedando atrás. En algunos grupos hay archivos que nos pueden referir o remitir a información, pero no de todos, o hay muy poca información que nos remite a temas muy específicos. Les repito, no así en los foros. Entonces es lo que vamos nosotros a comentar. Y en este caso vamos a comentar lo que es el foro Betamex, el foro Beta MX. Permítame checar. Vamos a ver cómo está saliendo la transmisión. Sí, efectivamente, sí está saliendo bien. Vamos a dar la bienvenida. Tenemos nuestro contacto, ya estamos en la transmisión. Bienvenido, Gustavo, ya estás aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenido. Pues es un horario un tanto diferente al que normalmente estamos manejando, pero pues aquí estamos ya con todos ustedes. Bueno, lo que comentaba era referente a lo que es actualmente el foro Betamex, que igualmente, así como están los grupos de Face, el foro Betamex prácticamente está olvidado. Vamos a entrar a poderlo ver, vamos a ver el movimiento que tiene últimamente y pues hacer algunos comentarios al respecto. Ya estamos aquí de regreso. Entonces vamos a entrar. Aquí está el foro Betamex. Para los que no lo conocen, vamos a tratar de explicar esta primera pantalla. De su lado izquierdo, que pueden ustedes ver, están avanzando ciertos temas. El foro está programado para que en esta parte, donde tengo ahí el puntero, estén avanzando los últimos 20 temas. Anteriormente eran 10, hoy tenemos 20 temas. Aquí están avanzando y están las fechas de los últimos comentarios que se hicieron. Por ejemplo, aquí está el día 5 de junio de 2023 a las 9:54. Octavio García hizo un post desde hace prácticamente un año. Arriba podemos ver el 30 de noviembre igual, de 2023, Octavio puso un comentario. Entonces, el último de los últimos comentarios, estos son los comentarios más recientes que quedan. Y vean ustedes que estos comentarios son de hace un año. Exactamente hace un año, 30 de noviembre de 2023, y hoy es 30 de noviembre de 2024. Entonces, estos comentarios se hicieron prácticamente hace un año. Aquí podemos ver, por ejemplo, algún otro comentario, cría selectiva o artificial, líneas paralelas, y yo hice este post, es el del 20 de octubre de 2022. Aquí lo que pudo haber, que pudo haber tenido un comentario, por eso se actualizó, pudo haber tenido algún movimiento. O simplemente igual desde 2022 no ha habido otros posts
Aquí esto nos demuestra que prácticamente está olvidado también, no tiene mucho movimiento el club, no tiene movimiento el foro ni el club. Por ejemplo, aquí está Marvel King también, el 16 de marzo de 2022, hizo un post, la apuesta es Super Black por Super Black. Aquí quiero pensar que estas apuestas eran referentes al campeonato que se estaba haciendo en esta fecha. Finalmente se canceló. Aquí seguimos viendo, por ejemplo, puesta de gol, JY Sus en la apuesta del 14, marzo 14, 2022 igual, era DT por gol, Copper DT 2022. Entonces, aquí están todos estos posts, los últimos. Aquí incluso arriba dice el título, últimos temas. Entonces, podemos nosotros ver que no hay movimiento. Si nosotros vemos las fechas, el foro también está de alguna manera olvidado, no tiene mucho movimiento. Pero si nosotros vemos en la parte derecha, ahora se puede ver en la pantalla, es donde tengo ahora el puntero. Ahí dice quién está en línea. Permítame ver si efectivamente se puede apreciar. Sí, se puede apreciar. Aquí dice quién está en línea. Dice, en total hay 6 usuarios en línea. Entonces, en este momento que nosotros acabamos de entrar, hay 6 usuarios en línea. Dice, uno registrado, que en este caso sería yo. Por eso estoy apareciendo, porque estoy dentro del foro. Abajo dice Biosfera, que es el nombre del usuario que está en este momento aquí dentro del foro. Dice, 0 ocultos y 5 invitados. Aquí es importante, desde mi punto de vista, que tenemos invitados en este momento en el foro. ¿Esto qué significa? Pues que hay gente que requiere información, hay gente que está buscando información, hay aficionados que están interesados en obtener información y la están buscando o lo está remitiendo el Internet, los está remitiendo a este foro. ¿Por qué? Por el movimiento que pudo haber tenido, por la gran cantidad de usuarios que hay. Entonces, los remite a este foro, o simplemente son usuarios que directamente están buscando el foro Betamex o están buscando el club CBMX. Entonces, es importante entender que en este momento, si hay gente que requiere información, lamentablemente no hay quien dé esa información, no hay quien de alguna manera le fomente, o no hay que de alguna manera atienda a estas necesidades de las personas. Entonces, esto sí nos indica, hay que interpretar básicamente, o siempre hay que interpretar los números que nos están diciendo algo, que nos están pues dando información. Aquí en la parte central está la última publicidad del 10º Campeonato Mexicano de Estética del Pez Beta Splendens. Aquí está la publicidad, ahí se quedó, ahí está. Era el evento de 13 años de historia betera. Y ahí está. En la parte de arriba tenemos un índice, el portal que es este, calendario, diferentes opciones. No todos ven estas opciones. Hay opciones que están únicamente para administradores. En este caso, yo soy administrador de este foro y tengo todas las partes de arriba, vamos. Por ejemplo, yo puedo ver los miembros que hay en el foro. No todos pueden ver eso. Entonces, vamos, les voy a compartir esa opción de lo que son los miembros del foro. Ahí está. Les repito, no todos pueden ver esta opción, solamente los administradores podemos ver esta información. Y aquí vemos los miembros registrados. Vean ustedes, son 50 miembros por cada página y tenemos 49 páginas. O sea, hay una gran cantidad de usuarios o de miembros de este foro. Y multiplicamos, bueno, ahorita vamos a ver cuántos, no es necesario multiplicar. Ahorita en lo que es el portal, allá aparecen los miembros que están registrados. Aquí aparecen en esta primera hoja, aparece una imagen que es el avatar
y el nombre, el nickname con el que cada usuario está registrado. Aquí está mi logo y mi nickname, que es Biosfera. Luego aparece una pequeña una descripción de cada uno de ustedes. Aquí dice creadores de betas y aquí el comentario es qué betas están creando, eh, qué, qué variedades tienen. Aquí aparece la fecha de inscripción y la última visita de estos miembros y la cantidad de envíos. Este dato es muy importante. Ahorita lo vamos a comentar. Ya aparece aquí mensajes privados y en algunos casos, algunos usuarios tenemos la posibilidad de dirigir de aquí desde este foro hasta hacia nuestras páginas web, hacia nuestras páginas, siempre y cuando sean referentes a peces beta, siempre y cuando sean referentes a información de peces beta. De hecho, hay usuarios que este link lo, lo dirigen a lo que es a páginas de Face y donde finalmente están vendiendo peces. Entonces, no a todas, si la página a donde uno se va a dirigir es para peces beta, se permite. Si es para otra situación diferente a peces beta, diferente a la acuariofilia, definitivamente no se permite. Entonces, estas es las columnas que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo me inscribí el día 8 del mes 12 de 2008 y la última visita pues, es hoy, 6/11, que estamos realizando. Por ejemplo, esta persona, Alejandro Quiroz, está en color verde porque él es miembro del CBMX. Todos los que son miembros del CBMX aparecen en un tono verde. Aquí yo aparezco en un tono diferente porque soy administrador del foro. Entonces, creador de betas, la fecha de inscripción de Alejandro Quiroz fue el 23 de marzo de 2020. La última fecha fue en 2024, noviembre 6 de 2024. O sea, él acaba de entrar apenas este mes. Y así están todos. Caifán Betero, Hilitos, Guillermo Vique. Aquí él comenta que crea comunes, coronas, media luna, delta y placato. Él se inscribió el 17 de febrero de 2009. Su última fecha de visita fue en julio 18 de 2024. Entonces, aquí nosotros podemos, y él tiene una página web, nos manda a su página web de Face. Entonces, aquí tenemos información de todos los miembros del club. Eh, este dato que yo les comenté, este dato para mí es importante. Yo les he comentado que hay que saber leer e interpretar la información. Aquí, por ejemplo, tenemos cantidad de envíos, 4080 envíos. ¿Qué significa este número? Que en mi caso he participado 4080 veces, ya sea subiendo una fotografía, subiendo un video, subiendo algún reportaje, subiendo alguna información referente a peces beta, participando, ya sea subiendo yo información, generando información o contestando a usuarios algunas de sus dudas, estimulando o respondiendo a esos comentarios. Entonces yo participé en este caso 4080 veces. Se puede decir fácil, se puede decir rápido, pero es mucho tiempo que uno dedica a poder responder, a poder comentar algo referente a peces beta. Si nosotros vemos, por ejemplo, no es por menospreciar a las personas, pero por ejemplo, Moss, que se inscribió apenas el mes 7 de 2024, pues está buscando información, no ha subido ninguna información, quiero pensar que está leyendo información, está asesorándose, está consultando información, pero él no ha subido ningún comentario, no ha hecho ninguna pregunta, no ha respondido a nadie, no ha subido ninguna fotografía, o sea, es un usuario que está aprendiendo, pero de alguna manera no está subiendo información o no está preguntando. Por ejemplo, Pestigrillo
de 2009 que se inscribió, solamente ha participado o ha preguntado 34 veces. ¿Qué quiere decir? Que pudo haber subido una fotografía, pudo haber subido un video, pudo hacer alguna pregunta, pudo responder alguna pregunta, pero solamente participó 34 veces del año 2009 a la fecha. Vamos a decir a 2020, vamos a dejarlo así, que es cuando todavía el foro estaba bastante activo antes de la pandemia. Entonces, la participación es importante para fomentar, para hacer que esto crezca, para hacer que que el hobby pues realmente crezca y se mantenga. Si nosotros no respondemos o no preguntamos, no informamos, no compartimos información, pues es difícil. Yo comento esto porque hay muchos amigos que tengo, afortunadamente, me dicen, vamos a reactivar el foro, vamos a echarle ganas, vamos a hacer que nuevamente haya información, nuevamente se dé el hobby, vamos a fortalecer el hobby. Bueno, la única manera de fortalecer el hobby, ¿cuál es? Es participando, contestando, preguntando, subiendo información, porque es la única manera. Imagínense ustedes cuánto tiempo se invirtió en, en 4080 participaciones. Pues demasiado tiempo. Hay que estar prácticamente diario al pendiente subiendo información. Entonces, si realmente los que administran, los que dirigen los grupos, los que dirigen los clubes, no participan de esta manera, pues definitivamente la afición se está perdiendo, la afición se está haciendo un lado o está cambiando simplemente como no hay información de betas, como no hay movimiento en betas, como hay vamos a llamar que está contraída la afición, está contraído el hobby del pez beta, pues se van a otros hobbies, van con otros intereses, a otros lugares. La mayoría ha ido a plantas, ha ido a reptiles, pero aquí lo importante es, o lo que yo quiero destacar es que si los que administran, si los que dirigen olvidan y no contestan, pues finalmente nada más están intentando hacer negocio fue con la afición. Entonces aquí les explicamos un poco esa primera página. Y mi punto de vista, obviamente, claro, es punto de vista eh, como miembro del foro, como miembro del club. Por ejemplo, aquí está Heimdall. Él participó 402 veces. ¿Con qué participó 402 veces? Pues igualmente con imágenes, con información, con meter él diseñó prácticamente el foro. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, el, el índice. Aquí está. Estas imágenes, pues no se hacen solas, esas son trabajo de Heimdall. Entonces, él está participando y participó muy activamente en todo este diseño del foro. Todas estas imágenes que vemos aquí, normas y reglas, el diseño del foro, los, las secciones que tiene, pues todas esas imágenes son diseñadas por Heimdall y se les ha dado mantenimiento, se actualizan estas imágenes y es algo del trabajo que él hace. Entonces, esto también es un trabajo en conjunto con varias personas. Una sola persona no podría hacer todo esto. Tenemos que entender también que sí, hay quien va a dirigir en la cabeza, vamos, pero finalmente se requiere que alguien apoye esa cabeza, que alguien esté respaldando esa cabeza. Entonces, aquí están eh, en el índice, visitantes, aquí está Club CBMX, aquí solamente los miembros del club tienen acceso a esta sección del Club CBMX. Si ustedes no son miembros, no van a poder ver nunca esta parte. Aquí están todos los concursos. Ahorita vamos a ver si podemos entrar a alguno de los concursos. Aquí están publicidad de todos esos concursos. El 10. Tenemos un área general donde hablamos de nuestra historia, off topic, a avisos y anuncios, alguna información que se quiera dar de manera general a todos que se enteren de algo. Por ejemplo, alguna nueva estructura, algunos nombramientos se ponen en anuncios y avisos.
presentaciones y felicitaciones y bienvenidas. Bueno, muchas veces los foros manejan el que cuando entras a un foro, pues te presentes, digas de dónde vienes, digas cuál es la intención de que estés aquí. Es una presentación para que todos te conozcan. Diversión en la vetera, algo que ustedes quieran comentar de sus peceras. Y tiene una área de reproducción. Entonces, todo lo que ustedes quieran saber de reproducción está en esta sección, en este índice, vamos. Aquí solamente se va a hablar de reproducción. Posteriormente, aquí tenemos lo que es revista digital. Hace algunos años en el foro y en el Club Beta MX se hicieron revistas y se empezaron a hacer revistas con diferente contenido sobre peces beta. Y aquí ustedes las pueden ver, las pueden consultar. Calidad y parámetros del agua. Muchas veces tenemos la duda, tenemos la inquietud, cómo debemos de tener el agua, qué condiciones, qué características físico-químicas debe tener el agua. Bueno, aquí puedes encontrar mucha de esa información referente a calidad del agua. Tenemos un área de genética y genotipos. Igualmente está concentrada ahí la información. Tenemos igual un área de enfermedades, de peces beta básicamente. Un área de alimentación, cómo alimentar a nuestros peces. Plantas, las plantas que podemos tener en nuestros acuarios recomendadas para peces beta. Tenemos un área de fotografía, donde nos muestran las fotografías de sus peces, las fotografías de sus acuarios, las fotografías de sus veteras. Igualmente tenemos un área de videos, donde igual se ven los videos de los acuarios, se ven videos pues referentes al peces beta, ya sea que los quieran compartir de algún grupo, de algún portal, por ejemplo, generalmente es YouTube, quieran compartir algún video que ustedes consideren interesante, ustedes lo pueden compartir en esta área o videos propios. Concursos del pez beta, aquí estos concursos fueron anteriores a los concursos de los campeonatos del CBMX. Inicialmente hicieron los concursos aquí, concursos de fotografía, no en vivo todavía, pero entonces están en esta área, ahí nuestro registro. Tipos o razas de betas, tenemos salvajes, tenemos deltas, tenemos super deltas, Belltile, HM, Crown Tie, Placat y doble cola. Entonces todas estas variedades están aquí consideradas. Luego tenemos una zona de beta crítica. En esta opción, la gente puede subir una fotografía de su pez y es una sección de beta crítica donde a través de los estándares, a través del conocimiento de los mismos usuarios de este foro, pues evalúan al pez que cada quien quiera subir. Entonces aquí es importante que es una crítica constructiva que se hace sobre un pez que tú vas a subir y quieres recibir alguna opinión de cómo está tu pez de acuerdo a un estándar, de acuerdo a la calidad. Y entonces se evalúa en base al conocimiento, repito, y estándares, y te dicen, sabes que le falta en esto, le sobra en esto, aquí está bien, aquí está mal. Entonces es una zona de beta de análisis, una zona de crítica, pero una crítica constructiva para subir nuestra crianza, para subir nuestros niveles de reproducción, para subir la calidad de nuestros peces. Entonces está esa zona. Está el área de estándares, dice aquí estándares liberados de BetaMX, diagonal CBMX. Aquí ustedes pueden consultar los estándares que se tienen en el CBMX, están liberados como lo dice aquí. Finalmente tenemos una zona de bricolaje que es pues, todo lo que hacemos, todo lo que inventamos, todo lo que construimos para tener nuestros peces, para la reproducción, para tener los cuidados de los peces, equipo que desarrollamos, filtros que hacemos. Bueno, aquí está en bricolaje. Pues todo lo que, así que toda es una zona de invención. Aquí se ve que dice compra, venta, cambios y subastas. Esta opción solamente la veo yo, solamente lo vemos los administradores. Actualmente esta zona está cancelada, pero en su momento teníamos una zona de cambio o regalo, vendo, compro y subastas. Esta finalmente para evitar conflictos en el sentido de que no queríamos convertir el foro en un lugar únicamente
de venta, se canceló finalmente esta sección. Papelera, fotografías recientes que se subieron. Aquí están. Entonces las fotografías son que en algún momento alguien subió estas fotos, son de miembros del club, miembros del foro, que fueron subiendo en algún momento sus fotografías. Aquí, por ejemplo, podemos ver que que es una para el concurso y se circulaban los alevines. Lo que es que tenemos que demostrar que los alevines son de nosotros, que las crías son de nosotros. En algunos casos se sube la imagen del alevín y ya cuando van desarrollándose sube la imagen ya de las crías. Aquí por ver el nido, pues estamos hablando que solo son alevines. Aquí están las parejas y están cuidando al nido. Entonces hay documentación. Aquí esto lo pone al azar el foro. Son fotografías que toma para que nosotros podamos verlas. Quería llegar hasta la parte de abajo. Aquí está. Mm, aquí están. En la parte de abajo tenemos estadísticas. Dice, nuestros miembros han publicado un total de 34.447 mensajes. Era lo que yo les comentaba hace rato. La cantidad de mensajes, la cantidad de participaciones es muy importante. De que hay 34.000 participaciones. Tenemos 2.426 miembros registrados. El último usuario que se registró fue Juan Sánchez 44. Y aquí tenemos un chat. Si hoy tuviera más personas registradas o quisieran entrar al chat, aquí podemos comunicarnos los miembros del foro. Pues esta es la manera eh, en que está ordenado el foro y es la manera en que podemos nosotros encontrar información. Yo les comentaba la vez pasada, el hecho de que en los grupos de Face, pues la información finalmente se pierde, de que no podemos conservar información, publicamos algo y a los 2, 3 días ya, no, ya avanzó de acuerdo a la cantidad de usuarios que hay, de publicaciones que hay, y el mensaje se pierde y ya no podemos encontrar esa información. Entonces, finalmente, lo que, en mi opinión muy particular, lo que sucede es que no se ha fomentado el hobby. En el Face difícilmente se puede fomentar el hobby, se fomenta más lo que son ventas y en algunos casos lo que son eventos. Pero finalmente el evento, en mi opinión, igualmente no fomenta de tal manera el hobby, no fomenta el hecho, el gusto por la reproducción del pez beta, no fomenta el gusto por sacar adelante una apuesta, simplemente es una competencia y punto, pero no fomenta ese gusto, no transmite ese gusto por generar ejemplares, por sacar líneas, por establecer líneas. Y la información pues se pierde. Pero aquí en los foros, repito, está aglutinada, está concentrada para que ustedes puedan, eh, permítanme, para que ustedes puedan consultarla. Vamos a entrar rápidamente a esta área de reproducción. Y vean ustedes todos, reproducción del pez beta. Aquí hay temas principales. Mini guía para tener una apuesta exitosa, infusorios, yema de huevo, infusorios para alevines, sugerencias para criar betas, crianza en libertad, cómo es, sistema bacteriológico, cría selectiva, por qué no inicié una línea con este pez, hay diferentes color morado o rosa en betas, este es miembra lista, perdón. Secreto para generar nuevos colores, cómo documentar. Entonces, hay mucha macho muy débil después de puesta. Entonces, hay diferentes temas y todo esto muchas veces surge por la inquietud o las dudas que cada uno de los miembros o los usuarios de los foros tienen y se va generando información. Por ejemplo, este, este, tema
del macho muy débil después de la apuesta, pues todos nos debemos de preguntarnos qué tanto afecta la reproducción, qué tanto afecta al macho el estar cuidando prácticamente día y noche, primero los huevecillos y posteriormente los alevines y posteriormente las crías. ¿Qué tanto es el desgaste después de hacer esta apuesta? Bueno, pues aquí está un tema que finalmente nos puede interesar a todos. ¿Por qué? Porque todos hemos hecho una reproducción y vemos que el macho sale bastante cansado o hay que, la recomendación es dejarlo descansar. Bueno, pues aquí está esa información y así hay mucha información que a lo largo de los años se va generando por los usuarios del foro, por los miembros del foro, por los miembros del club. Y aquí está esa información que ustedes la pueden consultar. Yo siempre he apostado a que hay mucho más información en lo que son los foros que en lo que es el Face. Vamos a regresarnos al índice nuevamente. Por ejemplo, otra de las ventajas de los foros, vamos a entrar a este mm, primer concurso en vivo de 2011. Aquí están todas las puestas que se hicieron, los participantes que se hicieron, que asistieron, que participaron. Comentarios, aquí están los comentarios de este primer concurso. Aquí está, como yo les comenté la vez pasada, iniciamos con transportadoras. Este es el primer cinturón, este es nuestro primer campeón. Este fue en el trofeo que se da a Irvin Uriel Rojas M. Iruel Irvin, por haber creado al pez campeón del primer concurso en vivo del pez beta 2011. Aquí está su reconocimiento, aquí está el pez, ahorita vamos a verlo a él, aquí está el pez, aquí está él. Aquí un servidor le está entregando el premio como al campeón, es Irvin, que está del lado derecho de su imagen. Aquí están los lugares, un registro de, por ejemplo, Iruel Irvin, Placad Media Luna, primer lugar. Biosfera Servidor, que es Placad Media Luna, segundo lugar. Tac Polo, Placad Media Luna, tercer lugar. O Perseo, Super Delta, primer lugar. Katara, Super Delta, segundo lugar. Biosfera, Super Delta, tercer lugar. Aquí es importante, me quiero retener en este nombre que es Katara. Vamos a buscar, aquí está Irving que ganó. O Perseo, un servidor. Tac Polo. Ella es Qatar, ella es Esmeralda. Aquí está, aquí se mueve, aquí Qatar segundo lugar en la categoría Super Delta. Aquí es importante, ella es la primera mujer que participó como creadora en un concurso en vivo. Y aquí está su reconocimiento. Ella es la primera mujer en México que participó en un concurso en vivo. Ella es la primera mujer creadora de peces beta que participó en un concurso en peces beta. Esto lo comento porque muchas veces se dice que las mujeres han participado poco o que no han participado, pero aquí podemos nosotros observar que ella participó en el primer concurso en vivo y ahí está su reconocimiento. Aquí están otros reconocimientos, aquí pueden ver ustedes. Ustedes pueden entrar a eso, es algo que yo insisto en el foro. Quedan todas las imágenes, quedan todos los comentarios por muchos años de esta historia, de la historia de cómo se ha desarrollado la afición del pez beta en México. Por ejemplo, yo les hablé la vez pasada del foro del grupo que también hizo un foro de Beta Unión. Aquí podemos ver, aquí estoy señalando, él es Serge, él es miembro o fue miembro, no sé si esté activo en este momento, del foro Beta Unión. Él es miembro de ese foro. Él no lo formó, él lo formó junto con otros amigos. Ahorita se me fue el nombre del que lo fundó.
Pero él se adhirió a ese grupo también y a ese foro. Y aquí están pues todas las fotografías de los participantes. También yo les comenté, a ver si se ve mejor, sobre una persona que fue de los primeros que trajo peces de importación. War Dragon es esta persona que estoy señalando. Él fue de los primeros que empezó a traer peces de importación caros, como yo les comenté, en aquel entonces trajo parejas, trajo peces eh, de 4,000 pesos. Estaríamos hablando en dólares actualmente. A ver, déjenme hacer la cuenta. ¿Cuánto serían dólares actualmente? $222 un pez. Y él fue de los primeros que los llegó a traer a través del transshipper, que en ese entonces el único transshipper conocido o que se podía uno, pues, poner en contacto con él, era Super Beta. Entonces, él fue de los primeros que trajo peces de importación. Anteriormente no era tan fácil como hoy. Era un show, era muy difícil. No se sabía incluso ni con quién poderse poner de acuerdo para traer peces de importación. Y eran carísimos. Pues él es War Dragon, fue de los primeros que trajo peces de importación. Hubo más, pero fue de los primeros él. O por lo menos de los primeros que nosotros supimos. Aquí están los reconocimientos. Bueno, en fin, aquí está toda la historia que ustedes pueden ver desde el primer concurso hasta el último concurso que se hizo, los premios, los lugares que se obtuvieron, cada uno. De hecho, abajo ahí, ya no lo vimos, pero hay, este, ¿cómo se llama? Hay videos, ahí están los videos también. Hay fotografías y hay videos de todo esto que se dio. Entonces, como les digo, realmente mi punto de vista es que en los foros podemos encontrar cantidad de información, solo está que nosotros podamos explotar, exprimir toda esa información que nos pueda servir para nosotros poder desarrollar, para poder fomentar lo que es el hobby. Y ahí hay mucha información. Vimos ahorita que hay personas que están dentro del foro buscando información, que están navegando dentro del foro buscando información. O sea, si hay inquietud, si hay necesidad de información, de jalar a toda esta gente, el caso es que no hay quien lo haga en este momento. Pero obviamente, pues todos tenemos otras actividades y de alguna manera se han perdido los equipos de trabajo para generar toda esta afición, para generar el hobby, para fomentar el hobby. Vamos a ver si hay algún comentario por parte de ustedes. De repente me extendí en toda esta información en explicarle lo que era una parte del foro Betamex. Vamos a ver algún comentario. Gustavo Arriero comenta y dice, siento que sería muy necesario rescatar el foro e incentivar la reproducción de calidad. Así es, amigo, así es. Actualmente, eso, en mi opinión muy particular, se ha perdido ese de incentivar de la reproducción de calidad. Es muy satisfactorio, por ejemplo, que puedas tú reproducir un pez, tener las crías, desarrollar las crías, cuidar las crías y que a las personas les agrade y las personas evalúen tu trabajo, evalúen tus peces y te digan, ¿sabes qué? Tu pez está excelente, tu pez tiene muy buena calidad o simplemente le falta aquí a tu pez. Eso hace que trabajemos más, que desarrollemos más, que aprendamos más a conservar algunas características en los peces o a conservar o a desarrollar algunas características de los peces. Pero si no hay el único incentivo es ir a un concurso, pues difícilmente podamos nosotros fomentar el hobby.
Permíteme un segundo. Sí, entonces difícilmente podemos fomentar el hobby. Entonces hay que trabajar en eso, pero como les decía, se requiere de gente que esté dispuesta a invertir su tiempo, de gente que esté dispuesta a apoyar. Y ese es el problema. La mayoría está vendiendo, la mayoría está participando en un concurso, pero no está fomentando, desde mi punto de vista, es mi opinión muy personal, no está fomentando realmente el hobby. El hobby, como lo vimos en la presentación de este foro, el hobby se fomenta participando, orientando a la gente, subiendo fotografías, subiendo videos, subiendo información, subiendo dudas, respondiendo comentarios, dando opiniones, pero no nada más se va a fomentar por sí solo, se requiere gente, se requiere equipo. Y vean ustedes cómo el foro actualmente, aunque tiene mucha información, está olvidado y está consultado por unas cuantas personas. Entonces, habrá que incentivar, pero con participación. Sí, sería bueno rescatarlo, pero repito, con participación. Así es, amigo Gustavo. Space Gold, Acuarofilia, dice, amigos, buenas noches. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos. Igualmente, bendiciones, amigo, mi Space Gold. Un fuerte abrazo. Carlos Fernández, hola César. Pues muy bien, Carlos. Un saludo para toda la afición de Argentina. Space Gold, ¿cómo se pueden dar ese foro, amigo? Muy buenas noches. No entiendo cómo se pueden dar ese foro. ¿Cómo se puede entrar? Quiero pensar. No, pues simplemente Foro Beta MX. Foro Beta MX. A ver si. Vamos a tratar de copiar. Ahí está la dirección, amigo, mis pez Gold. Ahí está la liga. Con esa liga ya puedes, te va a redireccionar a este foro. Y así hay muchos foros todavía, ¿eh? Pero igualmente yo he entrado a ellos y están olvidados, están sin mucha participación. Pero hay una gran diferencia en el contenido de cada uno de los foros, hay una gran diferencia en la historia de los foros comparado a lo que es el hecho del Face. Está el otro foro, el foro, permítame un segundo, yo tengo las ligas porque entro a estos foros, déjenme ver si la puedo encontrar. Ahí está este otro foro, Foro Planeta Acuario. Este foro, hasta donde yo tengo entendido, fue el que se formó cuando se desintegró el foro de España de Doctor Pez. Muchos de los administradores que tenían en ese foro, una vez que se desintegró el otro, el foro de Doctor Pez, se formó este y entonces muchos de los administradores formaron este foro y empezaron a administrarlo. Entonces hay mucha información, igualmente muchos conocedores
de los foros, mucho conocer de los temas, y este foro no nada más es de peces beta, habla de diferentes. Tienen un atlas, por ejemplo, fichas para atlas de agua dulce, área general, área de enfermedades igualmente, química y tratamiento de agua dulce, elaboración y cultivo de alimentos, iluriformes, vivíparos, laberíntidos, peces de agua fría, y así hay diferentes temas que igualmente están agrupados para quien quiera información específicamente de ese tema. Por ejemplo, también aquí están discos, enfermedades y tratamientos. Hay muchos, 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 muchos peces, cíclidos africanos. Entonces, ahí están los foros, pero los foros realmente, por pues, ¿cómo podemos decir? Que el Face ha capturado a la afición y la mayoría por eso no acude a los foros, pero ahí están los foros con mucha información. A ver si después entramos a un foro de estos para que veamos su contenido. Ahorita nada más entramos así rápidamente, haciendo mención que ahí están. Dice mis pez Gorda, muy buena información en ese foro. Hay que tomarlo y yo no lo conocía. Qué bueno entonces que tengas esta información y ojalá a muchos les sirva. Vamos a dejar en la descripción de este video también la liga de este foro. Y ahí está. Ojalá lo puedan aprovechar porque la información está ahí y hay mucha información. Space Gold es que en los foros como este de BetaMX hay muy buena información. Ahorita que estoy viendo en directo y mucha gente ya no se basa a estos tipos de foros, sino que todos lo encontramos en las redes. Sí, así es. Pero sí hay una gran diferencia en que todo lo estamos encontrando en las redes. Realmente es muy diferente. Está concentrado, es un índice y podemos acudir a él tranquilamente. Y cualquiera se puede inscribir a este foro para que tenga información y pueda entrar y cualquiera se puede inscribir. Bueno, si no tiene algún otro comentario, mandamos un saludo a Gustavo Arriero, patrocinador del foro, del canal. Eh, muchas gracias. Y un saludo a todos los miembros del canal, todos los suscriptores del canal, también un saludo a todos ellos. Ya saben, si quieren aparecer, esperamos sus comentarios, que nos den sus opiniones. Y si quieren aparecer del lado derecho, pues déjenos sus comentarios, déjenos su nombre y su nacionalidad para que en una transmisión posterior podamos poner la bandera de su país y su nombre. Y un saludo nuevamente a nuestro patrocinador Gustavo Arriero. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, amigo. Y ojalá haya eco a lo que comentabas de rescatar todos estos foros, pero se necesita gente que quiera participar, que quiera invertir su tiempo. Por ejemplo, el CBMX, durante, pues, hasta antes de que yo renunciara a la presidencia del club, pues tenía sus juntas todos los sábados primero de mes. Podía ser sábado primero, podía ser sábado 5, sábado 4, sábado 3, pero todos los sábados primeros de mes teníamos junta y era una junta que se hacía en nuestras instalaciones, pero finalmente no es
O sea, es la intención de invertir tiempo, de estar disponible en tiempo. Nosotros no podíamos hacer nada, nada personal, nada de manera particular. Esos días teníamos comprometido el primer sábado de cada mes y lo tuvimos comprometido, perdón, comprometido por muchos años que no podíamos hacer nada de manera personal esos días. Entonces, se requiere eso, se requiere que la gente destine tiempo, destine pues gran parte de su vida personal a este hobby, a fomentar, a estar sacando adelante los foros, sacando adelante los grupos, sacando adelante los clubes. Entonces sí se requiere tiempo, se requiere esa formalidad y no nada más decir, bueno, vamos a sacarlo adelante, pero sin invertir tiempo. Entonces es algo de lo que actualmente se requiere en los foros, en los grupos, para fomentar el hobby. A ese era un video que que estamos preparando. Lo hicimos anoche, pero salió ahí esa parte. Pues vamos a ver si hay alguien que quiera comentar algo. Space Gold comenta, y hay gente que ya no se le mete a estos tipos de foros. Bueno, hay gente que ya no se mete a estos tipos de foros y después, desgraciadamente, se va perdiendo uno. Así es, amigo. Bueno, ¿algún otro comentario? Vamos a esperar un minuto más para algún otro comentario por parte de ustedes. Si no, vamos a dar por terminada nuestra transmisión del día de hoy. Y pues muchas gracias por estar en este horario. Muchas gracias por seguir las transmisiones en vivo en este horario nuevo. Y obviamente también muchas gracias a los que posteriormente ven la transmisión ya de manera diferida. También muchas gracias por ver las transmisiones del canal. Bueno, pues vamos a despedir nuestra transmisión recordándoles que disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.